Seleccione la respuesta correcta. 0,2 mol de cobre es lo mismo que. Entonces deberemos evaluar varios tipos de respuesta. Primero vamos a evaluar con cantidad de sustancia de oxígeno. Para ello vamos a definir a qué se refieren con que la pregunta que es lo mismo. Si se refiriera a cantidad de sustancia, diríamos que sí, ambos tienen la misma cantidad de sustancia, 0,2 mol, pero valdría la pena demostrarlo de alguna manera. Las preguntas finales hacen referencia a átomos. Por lo tanto, probablemente la pregunta hace referencia a la cantidad de átomos. Aquí vamos a comparar la cantidad de átomos de cobre y oxígeno. Para ello, entonces, vamos a comenzar a escribir definiciones. En primera instancia, vamos a escribir la definición del número de Avogadro, la ecuación, no el propio número. O, como me gusta denominarlo, la tercera ley de Avogadro, que dice que el número de partículas, en este caso el número de átomos, va a ser igual al número de Avogadro multiplicado por la cantidad de sustancia. Entonces, si tenemos una misma cantidad de sustancia y lo multiplicamos por el número de Avogadro, que es una constante, entonces el valor que se obtiene va a ser el mismo. Por lo tanto, en efecto, 0,2 mol de cobre equivale a 0,2 mol de oxígeno. Y este ejercicio es importante en el sentido de que nos dice que si dos sustancias tienen la misma cantidad de moles, eso implicará necesariamente que tienen la misma cantidad de partículas, ya sea misma cantidad de átomos, misma cantidad de moléculas. Adicionalmente, pueden darse cuenta que el análisis lo pude hacer con la ecuación pero sin reemplazarla. Y eso nos demuestra que las ecuaciones, a diferencia de los factores de conversión, me permiten hacer análisis cualitativos sobre problemas que aparentemente son cuantitativos, lo cual nos ahorra mucho tiempo en cálculos. Ahora pasemos al punto B. Tengo que comparar una masa a una cantidad de sustancia. En ese caso no tengo que convertir ambas magnitudes a número de átomos, porque ya sabemos que 0,2 mol de cobre tendrá una cantidad fija de átomos de cobre. Así que lo que voy a hacer es convertir de gramos a moles y ver si tienen la misma cantidad de sustancia. Para convertir de gramos a moles, lo que vamos a necesitar es otra definición, la de la masa molar. La masa molar de una sustancia va a ser igual al cociente que ocurre entre la masa y la cantidad de sustancia. Como lo que pretendo calcular es cantidad de sustancia, la paso a multiplicar y la masa molar a dividir. Por lo tanto, voy a necesitar identificar la masa molar del cobre, que va a ser igual a la masa o peso relativo del cobre, también conocido como peso atómico. Y ese peso es aproximadamente 63,5. Y lo expresamos en unidades de masa molar en lugar de masa relativa, es decir, gramos sobre mol. Entonces ya tengo lo necesario. Y aquí sí hay que hacer el cálculo. Entonces, lo primero que hago es identificar el elemento cobre, que es lo que estamos calculando. La masa de cobre, 318 gramos. La masa molar, 63,5 gramos sobre mol. En el análisis dimensional tenemos lo siguiente: gramo que multiplica, gramo que divide, se cancela. Mol que divide a una división pasa a multiplicar. Y mol es unidad de cantidad de sustancia. Por lo tanto, dimensionalmente el ejercicio es correcto. Ahora hay que operar. Ahora vamos a resolver esto sin la calculadora inicialmente. Vamos a resolver esto empleando la técnica llamada aproximación de Fermi. 318 tiene un valor redondo cercano en 320. 63,5 tiene un valor redondo cercano en 64. Por lo tanto, lo que debemos hacer es dividir 320 entre 64. En primera instancia podemos simplificar esto sacando mitades a ambos lados. Por lo tanto, podemos dividir 160 entre 32. Podemos volver a sacar mitades, 80 entre 16. Mitades nuevamente, 40 entre 8. Y aquí ya podemos sacar 40, caben 8, 5 veces.
5 por 8, 40, por lo tanto el residuo es exacto, así que la respuesta será 5. La pregunta ahora radica en qué tan precisa fue nuestra aproximación de Fermi, pues corroborémoslo con la calculadora. 318 dividido 63,5. El resultado fue bastante bueno. 5, prácticamente exacto para la cantidad de cifras significativas que son 3. Por lo tanto, como se pueden dar cuenta, la aproximación de Fermi es una técnica conveniente para hacer los cálculos sin calculadora. En cualquier caso, entonces vamos hasta ahora en que A es correcta, B es incorrecta. Vamos con C. Con C lo que tendríamos que hacer es convertir de número de átomos a cantidad de sustancia o convertir 0,2 mol a cantidad de átomos. La opción más conveniente es convertir 0,2 mol a cantidad de átomos, porque con eso estaremos encontrando la respuesta correcta entre C y D. Entonces, para convertir eso, vamos a usar precisamente la tercera ley de Avogadro, que ya está lista para reemplazarse. La cantidad de sustancia es 0,2 mol. La sustancia que estamos calculando es el número de átomos de cobre. Lo único que necesitamos es la constante o número de Avogadro, que la vamos a tomar como 6,022 por 10 a la 23, 1 sobre mol. Entonces, mol que multiplica, mol que divide, se cancela. Tenga en cuenta adicionalmente que este libro de texto aún no tiene las recomendaciones actuales del sistema de unidades. Por lo tanto, en esa época, los 70, el número de Avogadro no se daba en unidades de 1 sobre mol, sino en la partícula que usted necesita sobre mol. Así que en ese caso empleaban átomos sobre mol, lo cual explica por qué al hacerle el análisis dimensional, en lugar de arrojar un valor adimensional, arroja un valor con subunidades átomos. Vamos a hacerlo de esa manera porque, o si no, no nos va a dar el cálculo. Entonces, el resultado quedaría en átomos y lo único que resta es operar. Por 10 a la 23 lo vamos a mandar tal cual. 0,2 es igual a decir 2 dividido entre 10. Vamos a hacer aproximación de Fermi. 6,022 es muy cercano a decir 6. Y con eso ya podemos operar. 6 por 2 es 12. 12 dividido entre 10 es igual a 1,2. Por lo tanto, la respuesta es 1,2 por 10 a la 23 átomos. Así pues, no puede ser la respuesta C. La respuesta D es ambigua, porque en el libro de texto específico de donde saqué este ejercicio, les importa un comino las cifras significativas. Si tomáramos en cuenta la cantidad de cifras significativas, solo hay una sola cifra significativa en el dato real. Por lo tanto, ese coeficiente lo tendríamos que redondear a una sola cifra significativa y el resultado sería 1 por 10 a la 23. Por lo tanto, la respuesta D sería correcta, tomando en cuenta cifras significativas. Pero si no tomamos en cuenta cifras significativas, entonces no sería correcta. En cualquier caso, de las 4 opciones que tenemos acá, la única que es indiscutiblemente correcta es la A. Porque, por definición, sabemos que en 0,2 mol de oxígeno atómico vamos a tener la misma cantidad de átomos en 0,2 mol de cobre metálico atómico. Bien, eso es todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.